dar la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo a través de YouTube, a través de las redes sociales. Esperamos que Dios hable hoy a tu corazón. Esperamos bendecir tu vida con esta reunión y esta palabra. Y pues, bienvenidos. ¿Estamos listos para el mensaje del día de hoy? ¿Sí? Hoy tengo un tema, un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartir contigo. Y el tema que hoy quiero compartir y que juntos meditemos esta mañana es un tema que le he puesto: hacer todo para la gloria de Dios. Haciendo todo para la gloria de Dios. Y por ahí aparece el café, ¿verdad? Y qué mejor que hacer café para la gloria de Dios, porque en el café el Señor es glorificado. ¿Sí sabe usted? La Biblia dice que sin café nadie verá al Señor. Así dice la Biblia. ¿A poco no ha visto la Escritura, verdad? Y sin café nadie verá al Señor, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿verdad? Haciendo todo para la gloria de Dios. Es un mandamiento de la Biblia. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Es lo que yo quiero compartir contigo el día de hoy. Quiero leer unas porciones de la Escritura. Las leemos, oramos y desarrollamos este tema que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir contigo. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 31 al 33. Primera carta a los Corintios 10, 31 al 33. Dice así la Escritura: así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros, a fin de que muchos sean salvos. Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Fíjate en estos poquitos versículos todo lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Hagan todo para la gloria de Dios, y los anima a amar a Dios, pero también a hacer las cosas pensando en el prójimo. Es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar más de esto. La carta a los Efesios, capítulo 5, verso 20. Sí, Efesios 5:20 dice así: y den gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y den gracias, ¿por qué? Por todo. Den gracias a Dios por todo. A Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y por último, la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 17 al 25. Estos son un poquito más de versículos, pero vale la pena leerlos. 3, 17 al 25. Dice así la Escritura: y todo lo que hagan o digan, diga conmigo, todo lo que hago y todo lo que digo. Sí, eso dice Pablo. Continúa diciendo: háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Y luego se mete a los asuntos familiares el apóstol Pablo diciendo: esposas, sujétense cada una a sus esposos como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Esclavos, obedezcan a todos, en todo, a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. En otra versión dice: no hagan las cosas como para agradar al ojo humano. Así dice en otra versión. Sírvanlos con sinceridad, debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia, y que el amo a quien sirven es a Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. No hay favoritismo en las cosas de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Te pedimos que derrames de tu Espíritu, Señor, para que nuestro intelecto y nuestro corazón puedan recibir de tu palabra, de tu enseñanza, Señor. Bendícenos, Señor, para caminar firmes en Cristo, Señor, y tener una vida
que produzca frutos en Cristo Jesús. Hoy oramos derribando todo argumento y todo aquello que se interpone en contra del conocimiento de Jesús. Lo derribamos, lo desechamos y llevamos todo pensamiento cautivo, Señor, a Cristo, para poder poner nuestro corazón y nuestro enfoque hoy en la palabra y en la persona de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Cuando hablamos de hacer las cosas para Dios, cuando hablamos de hacer todo para la gloria de Dios, estamos hablando de acciones, estamos hablando de hacer cosas, trabajo, escuela, familia. Estamos hablando de ejecutar acciones en nuestras vidas que den la gloria a Dios. Y cuando hablamos de hacer cosas, no podemos dejar de pensar en las motivaciones. Todo lo que hacemos está gobernado, está dirigido, fíjate bien, por nuestros afectos y nuestras motivaciones. La Escritura dice, como un mandamiento, hagan todo para la gloria de Dios. Y hacer todo significa que en el trabajo, en la escuela, en la casa, en lo privado, en lo público, en la iglesia, todo lo que rodea mi vida tiene que hacerse para la gloria de Dios. Pero tenemos que primero comenzar analizando que todo lo que hacemos es gobernado y dirigido por nuestras motivaciones y nuestros afectos. Lo que yo amo, lo que yo odio, eso va a dirigir mi motivación y mi motivación va a convertirse en acciones. Todos experimentamos diferentes motivaciones al hacer las cosas. La gente sale a trabajar motivada por prosperar económicamente. La gente quiere cambiar de trabajo con la motivación de prosperar o de crecer en su profesión, realizarse en lo que estudió, la carrera que haya hecho o haya cursado. Hay gente que es motivada a ir al gimnasio para tener una mejor salud física, para tener un cuerpo así muy atlético, ¿verdad? Todo lo que hacemos está dirigido y gobernado por una motivación. La gente es motivada para ir al gimnasio, como lo digo, para conseguir diferentes cosas como salud, un cuerpo atlético, músculos, ¿verdad? Todos estamos haciendo cosas motivados por algo. Detrás de la motivación están los afectos. Lo que yo amo, lo que yo deseo, lo que yo odio o lo que yo amo va a convertirse en motivación para hacer o no hacer cosas. Las personas que le tienen repulsión al alcoholismo, porque quizá vieron a su abuelo o a su padre morir por el alcoholismo, odian el alcohol y el alcoholismo, por lo tanto sus afectos de enojo, de repulsión hacia el alcoholismo, les hacen motivarse a no querer caer en ese tipo de vida. ¿Me entienden lo que le estoy tratando de decir? Lo que yo odio, lo que yo amo, es decir, mis afectos van a producir motivaciones para hacer cosas. Estaba leyendo un pequeño artículo de este hombre rico y millonario llamado Elon Musk, el dueño de Tesla y de una compañía también que se llama SpaceX, ¿verdad? O SpaceX. Este hombre fue el que empezó a introducir los carros eléctricos, ha puesto un montón de satélites en el espacio, ¿verdad? Y dices, bueno, este hombre, ¿por qué hace ese tipo de cosas? ¿Por qué está tan interesado en estas cosas tan como del futuro, de tanta tecnología? Y el artículo decía que las motivaciones de Elon Musk estaban desde su infancia, porque uno de los sueños que él tuvo de joven es convertir a la humanidad en una raza intergaláctica. Él quiere poner a la humanidad en el espacio, quiere llevarnos a colonizar la luna y un tipo de Star Wars, así andar viviendo nosotros allá. Pues esas son las motivaciones. Él tiene una visión, tiene un sueño y es motivado por eso. Él es un hombre muy amante de lo ambiental, pero hay cosas que pensar en ese asunto, pero dice que le interesa mucho la cuestión ambiental, que quiere que dejemos de utilizar los recursos fósiles como el petróleo, como la gasolina, los combustibles, para entonces sanar la naturaleza, la tierra, y está introduciendo todos los sistemas eléctricos, ¿verdad? Y de recarga solar y todo esto para los vehículos. Por lo tanto, vemos que este hombre lo que está haciendo es a través de sus afectos. Él tiene una visión y ama el querer ver a la humanidad convertirse en una cuestión de raza como intergaláctica, ¿verdad? Por así decirlo. Y eso lo ha motivado a hacer lo que está haciendo con la marca de Tesla y es poner estos satélites en el espacio. Podemos definir las motivaciones como la determinación o voluntad que impulsa a la persona para conseguir o lograr un objetivo. ¿Qué son las motivaciones?
Las motivaciones son son la determinación o la voluntad que impulsa a la persona para conseguir o lograr un objetivo. Pero las motivaciones se ven activadas, las motivaciones se ven encendidas por mis afectos, por mis emociones, por lo que gobierna mi corazón. Eso va a transmitirse en una motivación. La motivación se ve influenciada por los afectos como el temor, el deseo, la alegría, la ira. Es decir, que aquello que yo considero de mucho valor, fíjate bien, es decir, que aquello que yo considero de mucha estima y de mucho valor va a hacer sobre mi vida como una especie de gobierno, por lo tanto me va a motivar a hacer cosas. Si yo me considero de muy alta estima, si yo me considero el centro del universo, entonces todos mis afectos van a estar concentrados en mí. Y todo lo que yo haga va a ser motivado para que yo reciba la gloria, para que yo reciba ese aplauso, ese reconocimiento. Si yo soy el centro de mi vida, todos mis afectos van a estar concentrados en mí. Por lo tanto, mis motivaciones van a estar enfocadas en que yo reciba la gloria de lo que hago. Aquello que yo considero de mucho valor y de mucha importancia va a definir mis afectos. Aquello que yo amo va a definir mis afectos, por lo tanto mis motivaciones. También lo que yo odio o lo que más me desagrada influye en mis motivaciones. Yo no me quiero convertir en eso que odio, por lo tanto mis motivaciones me van a dirigir a no convertirme en eso, sea alcoholismo, sea no caer en la pobreza, sea no, quizá hay gente que no quiere caer en el sobrepeso y está muy enfocada en la alimentación, en el gimnasio, porque aquello que no le gusta lo va a motivar a hacer ciertas cosas. Si soy yo lo más importante para mí, mi bienestar, mi felicidad, mi comodidad y mi éxito son los más importantes, entonces yo soy el centro de mis afectos. Por lo tanto, mis motivaciones serán influenciadas por mis más profundos afectos y todas mis motivaciones seguirán hacia eso. Podríamos decir que lo que más amo o lo que más odie será lo que marque influencia en mi vida. Lo que más ames o lo que más odies va a influenciar tu vida y por lo tanto tus motivaciones. Colosenses 3:22 dice el versículo: hagan todo como para el Señor y no como para agradar al ojo humano. Y ahí está hablando de una motivación el apóstol Pablo. Ahí está diciendo ahí el Señor está diciendo que las personas hacen cosas para ser reconocidas, para que otros los vean. Mismo Jesús toma de referencia esta idea cuando dice: no sean como los hipócritas, aquellos que van a la sinagoga y oran hasta adelante en voz alta y levantan sus manos y ofrecen sus ofrendas en público, ¿verdad? Y los llevan ahí como para la vista de todos, porque dice el Señor, ellos ya han tenido su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Que todo el mundo los vea. Esas personas, dice Jesús, son motivadas por la idea de agradar a las personas, por la idea de que otros les reconozcan lo que hacen. Ahora, las motivaciones y los afectos no son fáciles de discernir. La Biblia dice que el corazón es engañoso y no tenemos que tenerle miedo al corazón, pero tenemos que entender que los afectos y las motivaciones a veces se disfrazan, a veces no son muy claras. Y podemos estar haciendo cosas creyendo estar siendo motivados por algo, cuando realmente en el interior, en el centro de nuestros afectos, la motivación es otra. Tenemos que tener cuidado porque a veces lo que hacemos diciendo que lo estamos haciendo motivados por algo, cuando no tenemos cuidado, cuando no nos damos cuenta, las motivaciones y los afectos nos pueden estar engañando. Hay gente que dice hacer cosas para Dios, pero lo que está haciendo es tratar de buscar el reconocimiento de otros. Hay gente que dice que está haciendo cosas para la familia porque los ama con todo su corazón, pero sus decisiones están afectando fuertemente a su familia. A veces tenemos que tener sabiduría y tenemos que pedirle al Espíritu Santo discernimiento para ver dentro de nosotros y examinar correctamente nuestras motivaciones y nuestros afectos, porque como dice Colosenses 3:22, hay algunos que están haciendo las cosas para el ojo humano, para agradar a otros, para buscar el reconocimiento de otros, para que se les reconozca, se les aplauda, se les promueva. Hay gente que tiene heridas en su corazón que los están haciendo buscar la aceptación de las personas. Gente que crece con una herida muy fuerte de rechazo, de aceptación. Hay gente que está buscando muchas veces ser afirmada.
y está buscando mucho la palabra de alguien que le diga: lo estás haciendo bien. Eres bueno en esto, eres bueno en aquello, qué bueno que lo estás haciendo, ¿verdad? Te felicito porque estás haciendo bien las cosas. Y todos necesitamos palabras de ánimo, pero hay gente que a veces tiene una herida de rechazo, tiene heridas de abandono y son motivadas, son movidas por estar buscando únicamente palabras de afirmación. Y cuando no se tienen esas palabras de afirmación, el ánimo cae, la tristeza viene, el desánimo, ya no quieren hacer las cosas, porque están haciendo las cosas, como dice la Escritura, para agradar al ojo humano. Y tenemos que tener cuidado de no estar dependiendo, ¿sí?, de ciertas palmaditas en la espalda, de ciertas palabras de afirmación. Todos tenemos el derecho a ser afirmados si lo necesitamos, pero tenemos que tener cuidado de que nuestra vida y lo que hacemos no dependa de eso. Y eso se aplica a la escuela, se aplica a la casa, se aplica al trabajo. Si el jefe no reconoce lo que estoy haciendo, si el patrón no reconoce mi trabajo, si se le está dando más promoción a otro, ¿verdad?, que está haciendo las cosas peor, ¿verdad? Y a mí no se me está afirmando, soy una persona que voy a estar muy tentada a caer rápidamente en el desánimo, porque yo lo estoy haciendo, como dice la Escritura, para agradar al ojo humano, para buscar el reconocimiento de otras personas. ¿Qué quiero decir con esto y cómo se conecta con el mandamiento de hacer todo para la gloria de Dios? La Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Dice que tenemos que hablar y hacer para la gloria de Dios. Pablo dice a los Corintios: todo lo que coman y beban, háganlo para la gloria de Dios. Porque cuando la Biblia dice todo, ¿se refiere a qué? A todo. Ya sea que comas, ya sea que bebas, ya sea que descanses, ya sea que trabajes, ya sea que hables, ya sea que guardes silencio, ya sea que seas empleado, ya sea que seas patrón, ya sea que seas mamá, papá, hijo, tío, tía. Dice la Biblia: todo lo que hagas, aún las cosas que a ti te parecen poco espirituales, tienes que hacerlo para la gloria de Dios. ¿Sabes? Uno de los problemas que tenemos como cristianos es dividir la vida entre lo sagrado y lo profano. Uno de los grandes problemas que tenemos como cristianos es hacer una división entre lo santo y lo pagano. Y los cristianos hacemos una división entre apartar las cosas que son de Dios, como congregarse, como leer la Biblia, como ciertas cosas, ¿verdad?, que son obviamente muy espirituales, pero hacemos una división con las cosas que para nosotros no son espirituales, como el trabajo, como la escuela, como las amistades, como asuntos personales. Hay gente que ha hecho de la sexualidad un asunto del mundo, un asunto antinatural, un asunto que no entra en las cuestiones espirituales, y han hecho de su mentalidad y de la forma en la que llevan su sexualidad, lo han apartado completamente de la gloria de Dios. Sus relaciones personales. Pero cuando vemos la Escritura, vemos que es muy insistente el Espíritu Santo en dejarnos la instrucción de hacer todo para la gloria de Dios. Estoy leyendo un pequeño librito que se llama Comer para la gloria de Dios. Así se llama el libro, Comer para la gloria de Dios. Fue una de las cosas que me inspiró a hacer este mensaje. Y dice: comer para la gloria de Dios. Esta escritora habla de los estándares de belleza, la mercadotecnia que influencia nuestros ojos, nuestro corazón para consumir ciertos alimentos, para no consumirlos o comprar ciertas cosas. Aún ahí se ven los afectos y las motivaciones, porque tú cuando vas a la despensa, tú eres gobernado por afectos y motivaciones al momento de hacer las compras en el súper. Si tus afectos y tu motivación es mantenerte sano físicamente, tu carrito de súper lo va a reflejar. Si usted tiene su propia vida como el centro de toda la gloria y usted merece comer bien, porque hay gente que dice: yo para eso trabajo, como para comer mal, ¿verdad? Mire, no salgo de vacaciones, no me compro ropa nueva ni carro, mínimo, pues como bien, entonces le voy a entrar a la comida. Y eso se ve una motivación, un afecto, y usted lo puede ver en el carrito del súper, lo puede ver en el ticket de la despensa, porque mis afectos y mis motivaciones, ¿sí?, van a reflejarse en todo lo que hago, como en la alimentación. ¿Tiene sentido esto que le estoy diciendo? Cuando la Biblia dice que hagamos todo, se refiere a todo: trabajar, comer, ser padres, hijos, tíos, iglesia, limpiar la casa, recoger mi cuarto, lavar el carro, cumplir con un trabajo en el taller, cumplir con un trabajo en la empresa. Todo lo que haga, tengo que hacerlo para la gloria de Dios. Pero ¿qué significa dar gloria a Dios en todo lo que hacemos? ¿Qué significa dar gloria a Dios en todo lo que hacemos? ¿Cómo entiendo esto? Algunas declaraciones sobre lo que significa hacer todo para la gloria de Dios. Lo primero, hacer todo para la gloria de Dios significa que estoy comprometido a hacer todo lo posible
para que Dios sea honrado a través de mis acciones. Cuando una persona entiende que el mandamiento de la Biblia es hacer todo para la gloria de Dios, es una persona que está comprometida con hacer todo lo posible para que Dios sea honrado a través de mis acciones. Tú tienes que primero identificar, por ejemplo, en el trabajo, tú primero tienes que identificar la posición que ocupas dentro de la empresa o del trabajo para medir tu nivel de influencia y saber lo que puedes cambiar y transformar para la gloria de Dios. Porque a veces el empleado, a veces la persona que está dentro de la empresa quiere transformar las grandes decisiones corporativas porque están haciendo mal las cosas, no están glorificando a Dios, pero mi posición dentro del trabajo no me da la autoridad ni la libertad para influenciar de esa forma. Por lo tanto, no recae sobre mi responsabilidad hacer que la empresa trabaje para la gloria de Dios, porque mi posición no lo da. Pero si yo estoy en una posición y determino la influencia que tengo dentro del trabajo, yo observo mi campo, ¿verdad? Mi campo de autoridad que tengo, los límites de mi autoridad. Yo voy a utilizar ese campo de autoridad, sea mucho, sea poquito, para hacer todo lo que esté en mis manos para que mis acciones glorifiquen el nombre de Dios. ¿Tiene sentido esto? Hay gente que dice, yo me voy a salir de la empresa, pastor, del negocio, porque no, el jefe anda en unas tranzas bien gruesas, ¿verdad? Y hacen cosas que no me gustan. Ok, tú eres el CEO de la empresa, eres la mano derecha de ahí. ¿Tienes la influencia para cambiarlo? ¿Tienes la autoridad y la posición para hacerlo? No lo tengo. Yo soy simplemente pues el de mantenimiento, el ingeniero de esto, lo que sea. Ok, no está en tu responsabilidad. Primero determina tu rango de autoridad para influenciar en tu círculo de autoridad. ¿Tiene sentido esto que le estoy diciendo? Por lo tanto, estoy comprometido a hacer todo lo posible según mi influencia y autoridad dentro de la familia, porque también los hijos pueden decir, no, mis papás no se congregan, mis papás son así, mi papá o mi mamá es de tal forma. Ok, determina tu posición dentro de la familia. ¿Eres hijo? Tú tienes cierto rango de autoridad, utilízalo, tu rango de autoridad. No trates de ocupar el lugar de tus padres ni de tus autoridades. Identifica primero tu lugar de influencia y ahí haz todo lo posible para que tus acciones glorifiquen a Dios. ¿Tiene sentido esto? ¿Qué significa hacer todo para la gloria de Dios? Hacer las cosas como representante del Señor. Y el apóstol Pablo utiliza la palabra embajador. Somos embajadores del reino, un representante, ¿verdad? Un embajador de Corea que vive en la Ciudad de México es un representante de toda la cultura y gobierno coreano en la Ciudad de México. De hecho, la embajada coreana ahí en la Ciudad de México, ¿verdad? Es territorio coreano. Las 4 paredes y la cuadra que ocupa la casa del embajador y las oficinas de la embajada coreana, eso es territorio coreano. No sé si se acuerda que hay un capítulo de Los Simpsons donde Homero y Bart salen corriendo a buscar asilo a la embajada, creo que es canadiense, holandesa, una cosa de esas, y ya cerrándoles la puerta ahí de la embajada, ya no los pueden tocar, ¿verdad? Y se empiezan a burlar de los que los venían persiguiendo, porque el territorio del embajador en el país donde está es territorio del país que representa. Entonces, hacer las cosas para la gloria de Dios significa hacer las cosas como representantes del reino de Dios. Sea que mi responsabilidad sea barrer una banqueta o construir un gran proyecto para una empresa, yo lo tengo que hacer como un representante de Dios. Primero, tengo que entender que soy un hijo de Dios y tener primero la camiseta puesta del reino de Dios antes que la camiseta puesta de la empresa. Tengo que tener primero la camiseta puesta del reino de Dios y ser un embajador del reino de Dios y después tener la camiseta puesta de la empresa. Y sea que mi labor sea barrer una banqueta o hacer un gran proyecto para una empresa, yo lo tengo que hacer como un representante de Dios, del reino de Dios. ¿Cómo aumentaría la calidad de lo que hacemos en nuestro trabajo y en nuestra iglesia si adquirimos la mentalidad de un embajador del reino de Dios? Es que no reconocen mi trabajo,
es que el cliente no está dispuesto a pagarlo, es que hay mucha competencia, es que hay mucho tipo de cosas de estos, ¿verdad? Y a veces lo que caemos es en ciertas justificaciones. Y a veces no se trata del mucho dinero o la mucha calidad del material. Lo que se trata es hacerlo con el corazón, en el entendimiento de que debo de hacerlo para la gloria de Dios y que soy un embajador del reino de Dios. Y eso tiene que ver con entregar trabajos a tiempo, tiene que ver con la calidad de limpieza de lo que estoy haciendo, tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver con preparación. No sé si hay alguien que se dedica a la docencia aquí, a dar clases. Uno de mis trabajos entre semana es dar clases, y yo lo que hago es prepararme en la semana para ofrecer una buena clase a los alumnos que van ahí. Yo en el aula de clases yo tengo pastores que ya están ejerciendo ministerio, ya están dirigiendo iglesias, y yo tengo que hacerlo como un representante de Dios. Tengo que hacerlo de excelente calidad, según mis capacidades, según mi corazón. Tengo que hacerlo de buena calidad. Hacer todo para la gloria de Dios significa hacer todo con gratitud a Dios. Hacerlo todo con agradecimiento a Dios. Una de las claves que sucede en nuestro corazón, una de las cosas más importantes y tan descuidadas del corazón de los creyentes, es la actitud de gratitud. ¿Cómo nos cuesta ser agradecidos? ¿Cómo nos cuesta desarrollar gratitud en lo que hacemos? ¿Cómo nos cuesta agradecer por el trabajo que tenemos? ¿Cómo nos cuesta agradecer por el ingreso, por el puesto que tenemos? Hay que aprender a hacer todo para la gloria de Dios, porque Dios es glorificado, fíjate bien, Dios es glorificado cuando tú haces las cosas con gratitud. Cuando oramos por las ofrendas, te darás cuenta que yo de repente hago una oración que la aplico también para mi vida, y yo le digo al Señor: Señor, te doy gracias porque reconozco que quizá no tengo todo lo que deseo, pero el día de hoy tengo todo lo que necesito. Yo deseo muchas cosas, como tú también desearás algunas cosas, ¿no? Y podemos reconocer, sí, quizá el día de hoy no tengo todo lo que deseo, pero definitivamente el día de hoy tengo lo que necesito. Y Dios es glorificado cuando hacemos las cosas con gratitud, con agradecimiento. El Señor Jesús contó una parábola de 2 hijos y un padre, y este padre le dice a uno de sus hijos: quiero que me ayudes a sembrar el campo. El primer hijo le dijo que sí lo iba a hacer, y fue de mala gana. Iba el hijo remilgando y pateando las cosas, y chihuahua, ya está arellar en la tierra, ¿verdad? Y bien enojado haciendo las cosas. Y luego el otro le dijo: no lo voy a hacer, no voy a ir. Hasta que después le dice que sí va a hacerlo. Y Jesús le dice a la gente que lo estaba escuchando: ¿quién cumplió correctamente el mandato? ¿Quién lo cumplió? Lo cumplió el que dijo que no iba a hacerlo y después reconsideró hacerlo, porque el que lo hizo de mala gana es lo mismo como si no hubiera hecho nada. ¿Cuántas cosas Dios ha pasado por alto en nuestras vidas porque no lo hemos hecho con la actitud correcta? ¿Cuántas cosas Dios ha pasado por alto en nuestras vidas y Dios no lo considera como obediencia cuando no es una obediencia gozosa, cuando no es una obediencia llena de gratitud? Por lo tanto, Dios es glorificado en nuestras vidas cuando hacemos las cosas con gratitud. Amén. Hacer las cosas para la gloria de Dios significa reconocer en todo a Dios como nuestro Señor. Yo tengo que reconocer en todo lo que hago a Dios como mi Señor. La esclavitud es una de las cosas más terribles que la humanidad haya visto sobre la faz de la tierra. Es algo terrible ver lo que la historia registra sobre la esclavitud. Es algo muy triste. Se han hecho guerras, se han hecho un montón de esfuerzos por erradicar la esclavitud, y si bien es cierto la esclavitud de hace 500 años ya no es como hoy, eso no significa que al día de hoy no sigue existiendo la esclavitud, pero se han hecho un montón de cosas para tratar de erradicar la esclavitud, que básicamente es el hombre comerciando con el ser humano, y eso es terrible. La Biblia también tuvo que pagar una especie de precio para erradicar la esclavitud. Porque cuando vemos al apóstol Pablo decir, hágalo todo como para el Señor, ¿sí? Él está utilizando una palabra para Señor que significa hágalo todo como para aquel que es dueño de los esclavos. Cuando Pablo se presenta, o los discípulos se presentan como siervos de Jesucristo, la palabra siervo en la Biblia no siempre fue la palabra siervo. Originalmente la palabra era la palabra doulos, que significa esclavo. Tristemente, el corazón perverso del hombre, muchos siglos atrás, hubo gente que utilizaba la Biblia para referirse a que Dios permitía la trata de personas y de esclavitud. Por lo tanto, en algunas traducciones de la Biblia ya no aparece la palabra esclavo, sino la palabra siervo.
Pero eso ha influenciado en que los cristianos no podamos recibir bien lo que la Biblia nos está tratando de decir respecto a nuestra relación con Dios. Y no es lo mismo que diga yo, Luis, siervo de Jesús, a que yo diga yo, Luis, esclavo de Jesús. El cambio de palabras toma un sentido diferente. No es lo mismo presentarse como siervo que presentarse como esclavo. Por lo tanto, cuando la Biblia nos dice hacer todo como para el Señor, no le está dando opciones a las personas de hacerlo como un buen servicio, no le está dando opción a las personas de hacerlo como un buen trabajador o como un trabajador comprometido. Cuando la Biblia dice hacerlo todo como para el Señor, está diciendo, tú eres un esclavo de Jesús, por lo tanto estás comprometido a hacer todo para que tu amo, el dueño de tu vida, sea reconocido y glorificado en lo que tú estás haciendo. Por lo tanto, hacer las cosas para la gloria de Dios significa reconocer en todo a Dios como nuestro Señor, aquel que es dueño de nuestras vidas. Cuando la Biblia dice que Jesús nos compró a precio de sangre, significa que pagó un precio por ti, que te compró. Y aquello que tú compras te pertenece, ¿o no es así? Tú lo compras, te pertenece, tú pagaste un precio por eso y tú lo compras y ahora es de tu posesión. Y nosotros le pertenecemos a Jesús como esclavos que están bajo el señorío de la persona de Cristo. Por lo tanto, tenemos que aprender a hacer las cosas reconociendo siempre a Dios como nuestro Señor. Como aquellos que ya no se pertenecen a sí mismos. Como aquellos que no le pertenecen a alguien o algo, sino que le pertenecen a Jesús. Hacer todo para la gloria de Dios significa hacer todo considerando a Dios. Fíjate bien. Hacer todo para la gloria de Dios significa hacer todo considerando a Dios en todo lo que hago. Considerarlo antes del proyecto, considerarlo en medio del proyecto y considerarlo al final del proyecto. ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo glorifica a Dios? Glorifica si estoy encomendando mis planes a Dios, es decir, lo estoy tomando en cuenta antes de tomar la decisión, antes de hacer lo que voy a hacer. Hacer las cosas para glorificar a Dios significa tomarlo en cuenta en todo, es decir, antes, durante y después. Muchos se quedan atorados en el proceso y toman a Dios en cuenta antes porque necesitan de su favor. Toman en cuenta quizá ya en el proceso, ya en la ejecución, ya se olvidan de Dios. Quizás si son de los más buenillos, lo toman a Dios en cuenta antes, lo toman a Dios en cuenta durante, pero ya en el después nos olvidamos de Dios. Ya no glorificamos a Dios con lo que hacemos. Yo le pido al Señor un trabajo, le pido crecimiento de proyectos, le pido crecimiento en el negocio, una promoción en el trabajo, después tomo a Dios en cuenta en el proceso, pero ya cuando hay bendición económica en mi vida, yo no tomo en cuenta a Dios. Por lo tanto, hacer las cosas para la gloria de Dios significa tomarlo en cuenta antes, durante y después del proceso. Pedirle a Dios dirección, pedirle a Dios sabiduría para administrarlo y acercarnos a Dios para darle la gloria a Dios con lo que hemos logrado. Hacer todo teniendo en mente al Señor. Haz todo lo que hagas, hazlo teniendo en mente a Dios. Es muy clara la Escritura cuando nos dice el apóstol Pablo que hagamos todo teniendo en cuenta a Dios, teniendo en mente a Dios, porque de Él viene nuestra recompensa, de Él viene nuestro pago. No tengas en cuenta a tu jefe gruñón, no tengas en cuenta a la empresa que no te reconoce, no tengas en cuenta a tu esposa o a tu esposo que no te reconoce en tu trabajo, no tengas en cuenta la economía, no tengas en cuenta que todo está bien caro. Haz las cosas teniendo en cuenta al Señor. Hazlo como para Dios. Yo no sé qué pienses tú de esto, pero yo creo que es mejor esperar la recompensa de Dios que esperarla del familiar, del patrón, del esposo, de la esposa. Yo voy a ser un buen padre, no para que mi esposa lo reconozca o mis hijos. Yo voy a ser un buen padre porque soy un esclavo de Jesús y yo sé que tarde o temprano el buen amo, Señor Jesucristo, Él sí, tarde o temprano va a reconocer lo que estoy haciendo. Quizá mi esposa no lo vaya a reconocer, quizá mi esposo no lo vaya a reconocer, quizá el patrón menos lo vaya a reconocer, quizá no vayan a venir los alemanes a felicitar al Chapa porque trabaja en empresa alemana, quizá no venga el alemán allá a felicitar, qué bueno Chapa que tienes ahí, ¿verdad? El proyecto, quizá no, pero si yo tengo en mente al Señor, el Señor es fiel y dice la Escritura, Él te dará tu recompensa.
Hazlo todo esperando el pago del Señor. No el reconocimiento de los hombres, no el reconocimiento de la pareja, de los hijos, de la empresa o del patrón. Hazlo esperando la recompensa de Dios. Ten en mente al Señor en todo lo que hagas. Amén. Si me ayuda Rafa con el teclado, por favor. ¿Cómo empiezo a cambiar mi corazón para hacer eso? Si te hablé de motivaciones y te hablé de afectos y te describí qué significa hacer todo para la gloria de Dios, entonces tenemos que volver al inicio para entender que tenemos que cambiar el centro de nuestros afectos y de nuestras motivaciones. Por eso, cuando a Jesús en Mateo 22, 36, 40, un hombre de la ley llegó y le dijo: ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? Jesús le contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la exigencia de la ley, dice Jesús, toda la vida cristiana, fíjate bien, a veces cuando leemos la ley o el fariseo que citó la ley, como que decimos: no, eso ya no me toca a mí, eso como que era para otro tiempo, eso le estaba diciendo Jesús al fariseo. Pero te lo voy a describir de otra forma, y Jesús está diciendo: todas las exigencias de la vida cristiana, se concentran en este gran mandamiento: ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero en estos dos mandamientos, que es ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, en medio te encuentras tú. En medio te encuentras tú. Es decir, cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, tú recibes el amor de Dios, recibes identidad, recibes afirmación, y por lo tanto tú empiezas a dar de lo que Dios te ha dado, que es del amor de Dios. Nadie puede amar al prójimo si no se ama a sí mismo, porque dice la Escritura: ama al prójimo como a ti mismo. Dice: no, pues yo ni me amo, yo me trato de la patada, por lo tanto voy a tratar a los otros de la patada. Pero estos dos mandamientos tienen en medio un espacio donde cabemos nosotros. El gran mandamiento, las grandes exigencias o toda la exigencia de la vida cristiana se concentra en entregarle todos mis afectos y que Dios se convierta en el centro de mis deseos. Desear a Dios con todo mi corazón, amar a Dios con todas mis fuerzas. No solamente que sea simpatizante de Dios, no solamente que me gusten las cosas de Dios, no solamente que me agrade las cosas del cristianismo, no solamente que la filosofía del cristianismo se convierta en algo bueno para mi vida. No dice eso la Biblia. La Biblia dice: Dios tiene que convertirse en el centro de tus deseos, de tus afectos. Tienes que amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Tienes que desear a Dios. Tienes que amarlo con todas tus fuerzas. Tienes que encontrar un deleite en Dios, que se convierta el Señor en tu más grande deseo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí se concentra la exigencia de la vida cristiana. Si yo cambio mis deseos y mis afectos, si yo estoy enamorado de Dios, si yo estoy cautivado por el Señor, si yo amo al Señor con toda mi mente, con todo mi corazón y mis fuerzas, si Dios es el centro de mis deseos y mis afectos, entonces definitivamente voy a empezar a hacer las cosas inspirado, motivado para que agraden a Dios. Cuando Dios se convierte en el centro de mis afectos y deseos, definitivamente mis motivaciones van a ser agradar a Dios. Yo voy a hacer lo que hago para agradar a Dios, porque Dios es el centro de mis afectos. Proverbios 4:23 dice: cuida sobre todas las cosas tu corazón, porque de él brota la vida. Es decir, cuida las cosas que amas, porque esas cosas que amas van a determinar tus motivaciones y tus acciones. Cuida de lo que estás enamorado. Cuida lo que ama tu corazón, porque lo que amas va a determinar el rumbo de tu vida. Eso dice Proverbios 4:23. Lo que tú amas va a determinar el rumbo de tu vida. ¿Qué es lo que más amas en esta vida? Lo que más amas en esta vida, eso va a determinar el rumbo de tu vida. Si tú te amas a ti mismo sobre todas las cosas, tú vas a ser el centro de tus afectos. Si tú amas el dinero, si tú amas a una persona, si tú amas cierta posición, si tú amas tu físico, lo que tú más ames en esta vida, eso se va a convertir en motivaciones para hacer lo que haces.
En pocas palabras, la vida de un hijo de Dios se ve motivada por el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero según las palabras de Jesús sobre el mayor mandamiento, este apunta a dos direcciones, hacia Dios y hacia el prójimo. Por lo tanto, te fijas que el apóstol Pablo empieza a decir: hagan todo como para el Señor. Esposas hagan esto, esposos hagan aquello, hijos hagan esto, padres hagan esto, trabajadores, utiliza la palabra, y esclavos hagan esto, dueños de los esclavos o jefes hagan esto. Por lo tanto, la palabra de Dios nos está diciendo: hagan todo como para el Señor. Y cuando tú amas a Dios y tratas de glorificar a Dios con todo lo que haces, se va a reflejar en tu servicio y tu relación con otros. La mayor manifestación de una persona llena del Espíritu Santo no está en el don de lenguas, no está en caerse al piso, no está en hacer cosas místicas, está manifestada en su relación para con otros. La llenura del Espíritu Santo se manifiesta más en las actividades de la vida diaria que en revelaciones místicas de Dios en ciertos momentos de la vida. Se revela más en el día a día. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 1 al 5, primero a los Corintios 10, verso 1 al 5, el apóstol Pablo dice: tengan en mente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel vio una nube que los cubría durante el día, vieron el mar abrirse, vieron una roca que les proporcionó agua durante todo su viaje en el desierto, vieron que su ropa no se desgastaba, vieron que llovía pan del cielo. El apóstol Pablo les dice a la iglesia: tengan en mente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel vio las más grandes manifestaciones de Dios en el antiguo Oriente. Vieron una serpiente colgada en una cruz, ¿verdad? Ahí que viéndola eran sanados. El pueblo de Israel en el desierto vio un montón de cosas sobrenaturales. Primero a los Corintios 10, 1 al 5, eso dice Pablo. Luego dice Pablo: pero todos ellos murieron, dice el apóstol Pablo. Todos ellos murieron. No fue suficiente el estar expuesto a manifestaciones sobrenaturales. Si ellos no aprendieron a relacionarse con el prójimo y hacer todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque murmuraron, porque ofendieron a Moisés, porque fueron motivo de división, porque fueron chismosos, porque trajeron traición, porque criticaron a Moisés, porque no querían a la esposa de Moisés, porque se hicieron ídolos en el desierto. Y dice el apóstol Pablo: ¿de qué nos sirve estar expuesto a grandes manifestaciones espirituales como una piedra que da agua o pan que cae del cielo, si no somos conscientes de que hacer todo para la gloria de Dios significa lo que haces para otros en tu vida diaria? Lo que haces para otros en tu día a día, como papá, como mamá, como trabajador, como empleado, como jefe. No tiene sentido estar expuesto a grandes manifestaciones de Dios si dentro de tu corazón tus actitudes no se están reflejando en hacer el bien a otros. Para poder cumplir el mandamiento de hacer todo para la gloria de Dios, primero necesitamos que nuestro corazón se llene de amor y deseo por querer agradar a Dios. Si usted no desea a Dios con todas sus fuerzas, si usted no ama a Dios con todas sus fuerzas, usted no va a poder hacer todo para la gloria de Dios. No va a salir de mi corazón el deseo de hacer todo para la gloria de Dios si en lo más profundo de mi corazón, las raíces, no está el amor a Dios. Amar a Dios y a otros es indispensable para poder hacer todo para la gloria de Dios. Y podríamos resumir este mensaje diciendo que la esencia de hacer todo para la gloria de Dios es el amor. Porque el mismo apóstol Pablo dice: ¿de qué me sirve hablar en lenguas? ¿De qué me sirve profetizar? ¿De qué me sirve cantar? Si no tengo amor, dice, vengo a ser como un tambor que resuena sin sentido. Porque todo eso desaparecerá, dice el apóstol Pablo, pero el amor permanecerá. Por lo tanto, hacer todo para la gloria de Dios se resume en hacer todo por amor a Dios y por amor al prójimo. Y la Biblia dice que el amor no busca lo suyo propio, no es jactancioso, no se gloría, no es envidioso, no es rencoroso. Por lo tanto, todo lo que yo voy a hacer motivado por el amor a Dios y al prójimo no tiene que ser inspirado por esperar la recompensa de alguien o de algo, o el reconocimiento, sino porque amo a Dios, y eso se manifiesta en amar al prójimo. Lo que más amas va a gobernar tu vida, lo que más amas va a dirigir tus motivaciones. Por lo tanto, tenemos que pedir al Señor que transforme nuestros afectos y nuestros deseos
en la persona de Jesús. Jesús tiene que ocupar el trono de nuestro corazón. Tiene que ser lo central de nuestra vida, amar a Dios con todas nuestras fuerzas, para entonces cultivar una vida que haga cosas, que haga todas las cosas para glorificar el nombre de Dios. Amén. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Señor, esta mañana. Te damos gloria y te damos honra esta mañana, Señor, porque tú eres la sabiduría de Dios, Jesús. En ti, Cristo Jesús, están escondidos los tesoros de la sabiduría, dice tu palabra. En ti están escondidos los tesoros de la sabiduría, Señor. Y hoy hemos encontrado perlas preciosas, hoy hemos encontrado dirección para hacer lo que hacemos, Señor, en nuestra vida diaria, Señor. Pero también, amado, quiero invitarte a que puedas reconocer si has convertido tu vida en dos partes. Has dividido tu vida en espiritual y secular, en santo y profano. Y si es así, pídele perdón a Dios y dile: Señor, ayúdame a integrar toda mi vida en una vida espiritual que te agrade, Señor. Líbrame de estar haciendo cosas a mi propia fuerza y manera y estar haciendo otras cosas bajo tu gobierno, pero otras cosas bajo mis propias experiencias, Señor. Líbranos en el nombre de Jesús, Señor, de hacer esta división que tanto daño nos hace a nuestras vidas. Déjame integrar mi trabajo, déjame integrar mi familia, déjame integrar lo que hago en casa, como ama de casa, como cualquier cosa que hagas, aunque sea insignificante para ti. Integra todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas y lo que digas, hazlo como para la gloria de Dios. Antes de decir lo que vas a decir, piensa por un momento si eso le está dando gloria a Dios. Antes de que hagas algo, reconoce si eso está glorificando el nombre de Dios. Señor, ayúdanos a construir vidas que reflejen la vida de Cristo en nosotros, Señor. Que lo que hagamos, lo que digamos, lo que comamos, lo que bebamos, la forma en que ejecutamos nuestro trabajo, sea barrer una banqueta, sea dirigir un gran proyecto, cualquier cosa, atender a los hijos en casa, lavar un plato, atender las camas, traer provisión, Señor, un gran profesionista, un oficio de la vida diaria, Señor, cualquier cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Dentro de los ministerios, Señor, ayúdanos a hacerlo todo para la gloria de Dios, Señor, para que tú seas glorificado, Señor. Para que tú seas glorificado en lo que hacemos, Señor. Ayúdanos para que el mundo vea que tú estás con nosotros, para que el mundo vea que tú vives en mi corazón. Ayúdanos, Señor, a que mi vida refleje la obra de Cristo y que el mundo vea que tú estás conmigo, que el mundo vea que tú estás en mi corazón, que soy gobernado por la persona de Dios. Queremos agradecerle a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Pero la Biblia dice que no solamente basta de agradecimiento de palabras, de dientes para afuera. Salmo 119:7 dice: a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias. Pero no dice que solamente con palabras, dice viviendo como debo hacerlo. Salmo 119:7: te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. No solamente decirle: Señor, gracias, y vivir contrario a lo que Dios demanda. La mejor expresión de gratitud, dice la Escritura, es viviendo como debo hacerlo. Gracias, Señor, y como te agradezco, voy a vivir mi vida correctamente. No solamente agradecer de dientes para afuera, no solamente decir gracias y después salir a hacer lo contrario. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias, viviendo como debo hacerlo. Gracias, Señor, por tu presencia y por tu espíritu esta mañana. Anímanos, Señor, desafíanos a construir vidas en Cristo y hacerlo todo para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos celebrar en el nombre de Jesús.